Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. En el video de hoy vamos a estar tejiendo el suéter rosa. Es un suéter tejido con la técnica top down o de arriba a abajo con canesú circular. Es ideal para todos los niveles ya que está tejido con puntos básicos de principio a fin. Es rápido, fácil de tejer y es un diseño muy versátil que podrás adaptar a cualquier talla y a cualquier material dependiendo la estación en la que te encuentres. Si lo tejes, no olvides etiquetarme y compartirlo con el hashtag suéter rosa. Recuerda también seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas nada de lo que por ahí comparto y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que no te pierdas todo lo que está por venir. Ahora sí, sin más, vamos a empezar con el tutorial. Para tejer este suéter estoy utilizando la Merino DK de Casasol en este color rosa. Es una lana fina, fácilmente lavable, que el fabricante recomienda tejer con ganchillos de entre 4 y 5 milímetros. Te dejo por aquí los gramos totales que he necesitado para tejer el suéter. En este caso yo voy a tejer con un ganchillo de 5 milímetros. También vamos a necesitar tijeras, aguja lanera y si te hacen falta marcadores. Ahora que ya tenemos todos los materiales preparados, vamos a empezar con el paso a paso. Bueno, antes que empecemos a tejer, quiero hacer algunos comentarios sobre el suéter para que los tengas en cuenta. La talla que estoy tejiendo en el video es una talla ML aproximadamente. He tenido en cuenta una medida de contorno de pecho de 100 centímetros aproximadamente. Ten en cuenta que es un suéter que queda un poquito suelto, no es que quede muy justo y tampoco es una prenda oversize. Es simplemente un suéter con un poco de holgura. La medida de la sisa es de 25 centímetros y para el contorno de cabeza he tenido en cuenta una medida de 60 centímetros aproximadamente. También le he dejado un poco más de holgura que la medida normal que suele estar entre 55 y 57 centímetros. Y el largo total del suéter desde el cuello hasta el borde inferior es de 55 centímetros aproximadamente. Y ahora te comento un poco sobre la muestra que yo he tejido. La he tejido con el mismo ganchillo que estoy tejiendo el suéter, que es de 5 milímetros. Para tejer esta muestra he utilizado una vuelta de punto alto y luego una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Hay que tener en cuenta que este punto es múltiplo de 2, por lo que si tú vas a hacer alguna adaptación para un cambio de talla o lo quieres hacer más pequeño o más grande, siempre ten en cuenta que tienes que ir aumentando o disminuyendo puntos, teniendo en cuenta que el número que te quede sea par, para que puedas utilizar esta secuencia sin ningún problema. Esta combinación de puntos da como resultado esta trama que tiene un poquito de textura. Tiene textura, pero una vez terminado el tejido se ve como una textura muy sutil y elegante. Te voy a dejar igualmente por aquí los datos de mi muestra en caso que te sean de utilidad. Ten en cuenta que estos datos los he tomado en un área de 10 por 10 centímetros. Ahora sí, vamos a empezar a tejer. Bueno, vamos a iniciar con el canesú. Para iniciar vamos a hacer un nudo deslizado. Y a continuación vamos a tejer un número de cadenetas que cubra el contorno de la cabeza. En este caso yo estoy tomando como referencia un contorno de cabeza de 60 centímetros y para eso voy a levantar 72 cadenetas. Ya tengo mis 72 cadenetas que corresponden a los 60 centímetros que he dejado para el contorno de cabeza. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar esta cadeneta con un punto deslizado acá en la primera cadeneta. Cuando vayas a cerrar la cadeneta, asegúrate que no te quede torcida. Esta medida es importante porque primero es la base de partida del canesú y segundo, de esta medida va a depender si el suéter luego nos va a entrar o no nos va a entrar por la cabeza. Ahora que ya tenemos la cadeneta de base, vamos a levantar 3 cadenas. Márcate la tercera cadena si te hace falta, ya que estas 3 cadenas van a contar como el primer punto alto de la vuelta. Y a continuación vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos. Al final de la vuelta debemos tener 72 puntos altos.
He terminado ya los 72 puntos de esta primera vuelta. Y ahora, para empezar la segunda vuelta, vamos a quitar el marcador de la tercera cadeneta del inicio y vamos a empezar directamente ahí tejiendo un punto bajo, este es el primer punto de esta segunda vuelta, y ahora tomamos hebra y en ese mismo punto vamos a tejer un punto alto. Iniciamos así la segunda vuelta, un punto bajo y un punto alto en esa tercera cadeneta del inicio. Ahora nos vamos a saltar el punto siguiente y en el punto número 3 repetimos un punto bajo y un punto alto en ese mismo punto. Nuevamente saltamos el punto siguiente y en el siguiente punto bajo y punto alto en el mismo punto. Y vamos a continuar así hasta el final de la vuelta. Siempre nos saltamos un punto y en el siguiente tejemos punto bajo y punto alto juntos. Voy a seguir tejiendo esta secuencia y al final de la vuelta nos volvemos a encontrar. Aquí estoy llegando ya al final de la vuelta 2, salto un punto y en el siguiente termino con un punto bajo y un punto alto. Así hemos terminado ya la vuelta 2. Ahora, para iniciar la vuelta 3 vamos a irnos aquí donde tenemos el marcador y en ese primer punto vamos a ir directamente y vamos a tejer ahí un punto bajo y una cadena. Esto va a contar como el primer punto alto de la vuelta 3 y te marcas ahí esa cadena. Ahora nos vamos al siguiente punto, tomamos hebra y vamos a tejer aquí un punto alto. De momento llevamos 2 puntos altos y ahora tomamos hebra y en el punto siguiente vamos a tejer un aumento. Un aumento corresponde a 2 puntos altos juntos en ese punto. Hemos tejido 2 puntos altos y un aumento. Y ahora lo que vamos es a repetir lo mismo durante toda la vuelta. En el punto siguiente nos toca un punto alto. En el punto siguiente nos toca un punto alto. Y en el siguiente nos corresponde tejer un aumento. Vamos a ir tejiendo esto toda la vuelta, 2 puntos sueltos y un aumento. Voy a continuar tejiendo esta vuelta de punto alto y cuando llegue al final vuelvo contigo. Aquí estoy llegando ya al final de la vuelta 3 y voy a terminarla con un aumento. Bueno, esto es lo que llevamos hasta ahora del Canessú. La vuelta 1 y 2 la hemos tejido sin aumentos. En cada una de esas vueltas hay 72 puntos. Y en la vuelta 3, que es donde hemos empezado a hacer aumentos, hemos terminado esta vuelta con 96 puntos altos. Ahora, para iniciar la vuelta 4, vamos a quitar el marcador de ese primer punto de la vuelta anterior y vamos a iniciar la vuelta 4 directamente ahí con un punto bajo. Y ahora tomamos hebra y en el mismo punto tejemos un punto alto. Y esta vuelta es igual que la vuelta 2, de punto bajo y punto alto en el mismo punto. Recuerda que cuando estamos tejiendo esta vuelta nos toca saltar un punto y en el punto siguiente repetimos un punto bajo y un punto alto en ese mismo punto. Y tejemos toda la vuelta igual, saltando un punto y en el siguiente los 2 puntos juntos, punto bajo y punto alto. Y así toda la vuelta. En este punto las vueltas 4, 5 y 6 las vamos a tejer sin aumento. La vuelta 4, como acabamos de empezar, puedes ver que es una vuelta en punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. La vuelta 5, que es la siguiente, es una vuelta toda de punto alto. Y la vuelta 6, nuevamente repetimos punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto.
En esas 3 vueltas, como no vamos a hacer aumentos, debes tener 96 puntos en cada una. La única diferencia es que en este diseño siempre vamos a ir intercalando una vuelta de punto alto y una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Voy a continuar tejiendo estas 3 vueltas siguientes, de la vuelta 4 a la vuelta 6, y cuando haya terminado la vuelta 6 vuelvo contigo y continuamos. Muy bien, ya he llegado al final de la vuelta número 6. Recuerda que es una vuelta de punto bajo y punto alto, los dos juntos en el mismo punto, y terminamos la vuelta con 96 puntos. Vamos a iniciar ahora la vuelta 7, que es una vuelta toda de punto alto, y vamos al marcador, lo quitamos, y estas vueltas recuerda que las iniciamos con un punto bajo y una cadena en ese punto que cuenta como el primer punto alto. Las vueltas de puntos altos las iniciamos siempre de esta forma. Reemplazamos las cadenas de subida por un punto bajo y una cadena. Bueno, tenemos ya el primer punto alto de la vuelta. Ahora tomamos hebra, vamos al punto siguiente y tejemos aquí un punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos. Ahora repetimos, tomamos hebra, vamos al punto siguiente y tejemos un punto alto. Ya tenemos 3 puntos altos. Y ahora en el cuarto vamos a tejer un aumento. Recuerda que son 2 puntos altos juntos. Continuamos tejiendo esta vuelta, tomamos hebra y ahora en los 3 puntos siguientes vamos a tejer un punto alto en cada uno de esos 3 puntos. Y ahora en el cuarto punto vamos a tejer el aumento. Y vamos a repetir esto mismo toda la vuelta, 3 puntos altos sueltos y un aumento. Al final de esta vuelta número 7 debes tener 120 puntos altos. Voy a continuar tejiendo y al final vuelvo contigo y continuamos. Aquí termino ya la vuelta 7 con un aumento en el último punto. Y así es como se ve el canesú hasta ahora. Hemos terminado la vuelta 7, que es una vuelta de punto alto, y ahora la vuelta 8 es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Esas vueltas recuerda que siempre las iniciamos con un punto bajo directamente en este primer punto. Y ahí mismo un punto alto. Saltamos el punto siguiente y en el siguiente repetimos un punto bajo y un punto alto en ese mismo punto. Ahora entonces la vuelta 8, 9 y 10 son 3 vueltas que vamos a tejer sin aumentos. En cada una de ellas vamos a tener 120 puntos. La vuelta 8 es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. La vuelta 9 es una vuelta toda de punto alto. Y la vuelta 10 nuevamente repetimos punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Voy a tejer esas 3 vueltas nuevamente y cuando llegue al final de la vuelta 10 vuelvo contigo y continuamos. Aquí estoy llegando ya al final de la vuelta 10 y termino con un punto bajo y un punto alto juntos en el mismo punto. Ahora la vuelta siguiente, que es la vuelta número 11, es una vuelta de aumentos. Como es una vuelta de punto alto, quitamos el marcador y en ese primer punto vamos a iniciar directamente con un punto bajo y una cadena, que recuerda que ese punto bajo y esa cadena cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los 4 puntos siguientes. Ahora tenemos un total de 5 puntos altos. Y ahora en el punto siguiente vamos a tejer un aumento. Recuerda que para tejer el aumento tejemos 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Ya tenemos 5 puntos altos y un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a repetir toda esta vuelta. Continuamos tejiendo un punto alto en cada uno de los 5 puntos siguientes.
Y en el punto número 6 vamos a tejer un aumento. Vamos a continuar así hasta el final de la vuelta. Bueno, aquí estoy llegando ya al final de la vuelta 11 y terminamos con un aumento en el último punto. Al final de la vuelta 11 debes tener 140 puntos altos. Y ahora las vueltas 12, 13 y 14 las vamos a tejer sin aumento. Después de una vuelta de punto alto, recuerda que viene la vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto, luego vuelta de punto alto y luego repetimos nuevamente punto bajo y punto alto en el mismo punto. Recuerda que las vueltas de punto bajo y punto alto en el mismo punto las iniciamos directamente con un punto bajo en el primer punto. Y en ese mismo punto tejemos un punto alto. Saltamos el punto siguiente y en el siguiente repetimos punto bajo y punto alto juntos. Saltamos el siguiente y repetimos punto bajo y punto alto en el mismo punto. Y así continuamos toda la vuelta. Una vez que terminemos esta vuelta, debemos seguir con la vuelta 13, que es una vuelta toda en punto alto. Y recuerda que la iniciamos en este punto directamente con un punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de esa vuelta. Voy a continuar tejiendo la vuelta 12, 13 y 14 y cuando llegue al final de la vuelta 14 vuelvo contigo y continuamos. Ya estoy terminando la vuelta número 14. Punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto y termino esta vuelta igual con 140 puntos. La vuelta número 15, que es una vuelta de puntos altos, es una vuelta en la que vamos a hacer aumentos nuevamente. Nos vamos a este primer punto y empezamos con el punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los 5 puntos siguientes. De esta forma tenemos ya 6 puntos altos. Y ahora en el punto número 7 vamos a tejer un aumento. Esta vuelta la continuamos entonces tejiendo 6 puntos altos y un aumento. Ya he tejido los 6 puntos altos y ahora en el punto número 7 me toca tejer aumento. Y esta es la secuencia que vamos a seguir toda la vuelta. Voy a continuar tejiendo y al final nos volvemos a encontrar. Aquí ya estoy terminando la vuelta 15 con un aumento de 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Hemos terminado esta vuelta con 160 puntos altos. Ahora, como hemos venido tejiendo, las 3 vueltas que vienen a continuación no se tejen con aumentos. Vamos a tejer la secuencia que venimos tejiendo todo el rato. Ahora la vuelta siguiente corresponde a una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto, que es la vuelta número 16. La vuelta número 17 es toda de puntos altos y la vuelta número 18 repetimos otra vez punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. En esas 3 vueltas debemos tener 160 puntos en cada una de ellas. Yo voy a tejer esas 3 vueltas y cuando llegue al final de la vuelta número 18 vuelvo contigo y continuamos. Estoy llegando ya al final de la vuelta número 18 y termino con punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer la vuelta número 19, que es en punto alto, y vamos a hacer aquí también aumentos. Quito marcador y empezamos la vuelta con punto bajo y cadeneta, que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los siguientes 6 puntos.
De esta forma tenemos 7 puntos altos. Y ahora en el punto número 8 vamos a tejer un aumento. Recuerda que debemos tejer 2 puntos altos juntos en el mismo punto. Vamos a continuar tejiendo 7 puntos altos y un aumento hasta que lleguemos al final. Estoy terminando ya la vuelta número 19 con un aumento. Al final de la vuelta 19 debes tener 200 puntos altos. A continuación, las vueltas 20, 21 y 22 las vamos a tejer sin aumentos. Recuerda que después de la vuelta de punto alto vendría una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto, que sería la vuelta 20. La vuelta 21 nuevamente es una vuelta de puntos altos y la vuelta 22 repetimos punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Yo voy a tejer ahora la vuelta 20, 21 y 22 y cuando llegue al final de la vuelta número 22 vuelvo contigo y continuamos. Ya estoy llegando al final de la vuelta número 22 y termino con un punto bajo y un punto alto juntos en ese mismo punto. En este momento debemos tener 180 puntos. Vamos a continuar ahora con la vuelta número 23, que es una vuelta de puntos altos donde vamos a hacer aumentos. Y en ese primer punto vamos a tejer un punto bajo y una cadena que cuenta como el primer punto alto de la vuelta. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los 7 puntos siguientes. Ahora ya tenemos 8 puntos altos y en el punto que viene a continuación vamos a tejer un aumento. Vamos a continuar tejiendo 8 puntos altos y un aumento durante toda esta vuelta. Aquí termino ya la vuelta número 23 con un aumento. Al finalizar esta vuelta debes tener 200 puntos altos. Ahora vamos a tejer la vuelta número 24 que se teje sin aumentos. Quitamos el marcador e iniciamos en ese punto con un punto bajo y un punto alto juntos. Saltamos un punto y en el siguiente repetimos punto bajo y punto alto juntos. Saltamos punto y repetimos. Y vamos a continuar así tejiendo toda esta vuelta sin aumentos. Al final de la vuelta debemos tener 200 puntos. Aquí he terminado ya la vuelta número 24 y para que te hagas una idea, desde el cuello y hasta aquí y hasta el final el canesú mide 25 centímetros de alto, que es el alto que yo quiero para la sisa. Ahora, como puedes ver, ya he colocado aquí unos marcadores para poder continuar con la separación de las mangas. Como tenemos 200 puntos en total al final del canesú, vamos a dividirlos de la siguiente manera. Para la manga 1 tenemos 40 puntos. Ahora, entre este marcador y este marcador debes tener 60 puntos que corresponden al delantero. Luego te vuelves a marcar 40 puntos que son los correspondientes a la manga 2. Y luego en la espalda nuevamente entre marcador y marcador debes tener 60 puntos. En resumen tenemos 40 puntos para la manga 1, 60 puntos para el delantero, 40 puntos para la manga 2 y 60 puntos para la espalda. Ahora que ya hemos hecho la separación de los puntos, vamos ya a tejer para poder separar bien la manga. A continuación nos toca tejer una vuelta de punto alto. Tomamos hilo y nos vamos a este primer punto. Este primer punto que es el correspondiente a la manga 1. Recuerda que iniciamos con un punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Ahora nos vamos a saltar todos estos puntos que hay entre marcador y marcador, ya que este es el espacio de nuestro brazo. Si ya te has medido el canesú y al unir aquí te queda perfecto el ancho de tu manga y la sisa, ya puedes saltar directamente a este punto de enfrente y continuar tejiendo. Si necesitas un poco de holgura, este es el momento de darle esa medida que quieres. En mi caso yo le voy a dar 2 cadenetas. 1 y 2. Ahora vamos a girar el tejido.
y nos venimos a este marcador que es el punto número 40 de la manga 1. Y ahí tomamos hebra y tejemos un punto alto. Y de esta forma ya nos ha quedado cerrada esta primera manga. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta que lleguemos al siguiente marcador. Aquí ya he vuelto a llegar al marcador donde inicia la manga 2 y ahí en ese punto voy a tejer un punto alto. Ahora, al igual que en la otra manga, voy a levantar 2 cadenas de holgura. Y ahora giramos. Saltamos ahora todos estos puntos que corresponden a la manga y nos venimos al marcador que está justo enfrente. Aquí en este último punto de la manga vamos a tejer un punto alto. Y ya tenemos cerrada la manga 2. Y ahora para completar esta vuelta vamos a tejer un punto alto en cada uno de los 60 puntos que vienen a continuación hasta que lleguemos al marcador. Aquí he terminado ya la vuelta número 25 y en esta vuelta debes tener un total de 128 puntos contando las 2 cadenas de holgura en caso que lo hayas hecho igual que yo. Ahora lo que nos queda es continuar tejiendo el largo que le queremos dar a este suéter. Entonces ya lo que vamos es a trabajar en circular todo el rato. Ahora vamos a dejar de tejer ya las mangas y nos vamos a centrar solo en el cuerpo, que es la parte central. Como acabamos de tejer una vuelta de punto alto, la siguiente es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Así que vamos a tejer igual que como hemos venido haciendo todo el rato. Vamos a seguir con estas mismas 2 vueltas hasta que alcancemos el largo deseado. Igual en el primer punto empezamos con un punto bajo y un punto alto juntos en ese mismo punto. Recuerda que en esta vuelta saltamos un punto y en el siguiente sí nos toca tejer punto bajo y punto alto juntos. Saltamos un punto y en el siguiente punto bajo y punto alto. Y vamos a continuar así toda esta vuelta. Vale, aquí ya yo he terminado la vuelta número 26. Que es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Aquí ya puedes ver que se empieza a formar el cuerpo del suéter y ahora ya, como te comenté antes, lo que nos queda es seguir repitiendo siempre la secuencia. Ahora la vuelta número 27 sería una vuelta de 128 puntos altos, la siguiente sería de 128 punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto y así sucesivamente. Yo voy a continuar tejiendo vueltas hasta que llegue al largo que yo quiero. Cuando llegue al largo deseado vuelvo contigo y continuamos. Bueno, aquí ya yo he terminado de tejer todo el largo que quiero para este suéter. He tejido de la vuelta 26 a la vuelta 53 y en total tengo desde el cuello hasta la última vuelta un largo de 55 centímetros aproximadamente. Vale, ahora que ya tenemos el largo deseado de este suéter, lo que vamos a hacer es tejer ya la última vuelta que será el borde. Bueno, para continuar a tejer el borde vamos a cerrar la vuelta número 53, que en mi caso es la inmediatamente anterior. Vamos a cerrarla con un punto deslizado. Y ahora sí, ya vamos a empezar a tejer hacia acá, en esta dirección, el punto cangrejo. En esta vuelta, igual que en las anteriores, debemos tener 128 puntos cangrejos. Y el punto cangrejo son puntos bajos tejidos hacia atrás. Ahora sí, para empezar a tejer la vuelta 54, que es la vuelta del borde en mi caso, voy a tirar un poco de esta última hebra para que no me quede tan apretada y que sea más fácil para mí ir hacia atrás. Ahora que ya tenemos la hebra así un poquito floja, vamos al último punto de la vuelta anterior, insertamos el ganchillo, traemos hebra
Y ves que igual como si estamos tejiendo un punto bajo, nos quedan 2 bucles en el ganchillo. Ahora tomamos hebra y cerramos ese primer punto. Nuevamente nos vamos al punto anterior, aquí vamos a ir tejiendo hacia atrás, traes hebra, quedan 2 bucles en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Y así vamos a ir toda la vuelta. Aquí estamos tejiendo punto bajo, pero hacia atrás, en sentido contrario. Aquí en esta vuelta ten en cuenta de no tejer muy apretado. Siempre ves un poco flojo porque el punto cangrejo, si lo tejes muy apretado, tiende a cerrar mucho el tejido y no queremos ese efecto en el suéter. Queremos que el ancho del suéter se mantenga todo el rato. Así que asegúrate siempre que esta hebra te dé facilidad para ir hacia atrás. Insertas el ganchillo, traes hilo y cierras el punto y siempre hazlo de forma bastante flojita. Si ves que con el mismo ganchillo que venías tejiendo tejes muy apretado, sube un número de ganchillo. Pero aquí en esta vuelta ve tejiendo de forma relajada para que no se te dañe la forma del suéter. Vamos a tejer un punto más. Con la hebra suelta vamos hacia el punto anterior, insertamos el ganchillo, traemos hebra, nos quedan 2 bucles en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Voy a continuar tejiendo punto cangrejo y cuando vuelva a llegar al marcador vuelvo contigo y continuamos. Bueno, y aquí he terminado ya el borde del suéter. Como puedes ver, así queda el punto cangrejo, es un punto que a mí me gusta mucho. Ves que no queda ningún fruncido y lo he tejido siempre con la misma tensión para evitar que se encoja. Al final de la vuelta lo que he hecho es cerrar con un punto deslizado y cortar el hilo. Ahora que ya tenemos listo el borde inferior del suéter, vamos a terminar el borde que le vamos a hacer al cuello. Vale, para empezar a tejer el borde del cuello vamos a traer el hilo. Vamos a hacer aquí un nudo deslizado que quede así más o menos suelto y ahora nos vamos a ubicar en un punto del cuello. Yo me voy a ubicar aquí, justo al lado. Aquí me voy a ubicar en cualquier punto, inserto el ganchillo y ahora engancho este hilo del nudo deslizado que acabamos de hacer. Tiro un poco de este hilo y ahora cierro aquí con una cadena. Esa cadena no cuenta como punto. Y ahora en este primer punto vamos a tejer un punto bajo. Y este será el primer punto bajo de la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Recuerda que cuando iniciamos el suéter lo hicimos con 72 puntos, así que esta primera vuelta del cuello la debemos completar con 72 puntos bajos. Nos vamos al siguiente punto e insertamos el ganchillo, traemos hebra, nos quedan 2 bucles en el ganchillo, volvemos a tomar hebra y cerramos los 2 bucles. Ya tenemos el segundo punto bajo. Ahora continuamos, insertamos el ganchillo, traemos hebra, volvemos a tomar hebra y cerramos. Tercer punto bajo. Y vamos a continuar así toda la vuelta. Aquí ya estoy terminando la primera vuelta del cuello, me quedan 3 puntos bajos. Y ya tengo la primera vuelta de puntos bajos terminada. Ahora nos vamos al primer punto donde hemos colocado el marcador y cerramos este primer punto con un punto deslizado. Y ahora, igual que como hicimos en el borde inferior del suéter, vamos a tirar un poco de esta hebra para poder empezar a desplazarnos hacia atrás con facilidad. Porque la siguiente vuelta de esta terminación en el cuello es una vuelta de punto cangrejo. Tiramos un poco de la hebra y nos vamos al último punto. Insertamos ahí el ganchillo, traemos hebra, nos quedan los 2 bucles en el ganchillo, traemos hebra y cerramos esos 2 bucles. Y repetimos lo mismo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior.
Vamos a seguir tejiendo hasta el final de la vuelta y cuando lleguemos al final nuevamente cerramos con un punto deslizado y cortamos el hilo. Bueno, aquí como puedes ver ya he terminado el cuello y así es como se ve. Y bueno, ahora ya para terminar el suéter vamos a tejer las mangas. Aquí como ves ya yo he tejido una de las dos mangas y ahora voy a tejer contigo esta manga número 2 que me hace falta. Bueno, como puedes ver, la manga no es una manga larga completamente, es una manga que llega a la altura del codo. Bueno, para empezar a tejer esta manga nos vamos a ubicar aquí en esta posición, en la parte inferior. Nos ubicamos aquí porque aquí las costuras quedarán más disimuladas. Entonces empezamos haciendo un nudo deslizado aquí en el aire que quede un poquito suelto y nos ubicamos aquí en esta parte central de la manga. Aquí voy a traer el hilo. Lo engancho con una cadena, esa cadena no cuenta como punto y aquí en este mismo espacio vamos a tejer un punto bajo y una cadena. Esto cuenta como el primer punto alto de la vuelta. Vamos a empezar a tejer la manga con una vuelta toda de punto alto porque recuerda que cuando hemos hecho aquí la división para separar las mangas, esta última vuelta es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Así que para continuar la secuencia ahora nos toca una vuelta de punto alto. Bueno, en mi caso voy a tejer 48 puntos altos alrededor de toda la manga. Tú si lo estás tejiendo igual que yo tendrás que tener el mismo número de puntos. Si estás tejiendo una medida distinta a la mía, debes tener en cuenta que el número de puntos que te quede aquí en la manga tiene que ser un número par, igual que como hemos venido tejiendo el resto del suéter. El punto alto es múltiplo de 1 y da igual el número de puntos que tengas, pero la secuencia de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto sí que tiene que ser múltiplo de 2 para que puedas tejer sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es eso, continuar tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta que lleguemos al marcador. En mi caso voy a seguir tejiendo 47 puntos altos para tener un total de 48. Vale, aquí he llegado ya al final de esta primera vuelta de la manga 2. Ya tengo 48 puntos altos y ahora lo que vamos a hacer es continuar con la misma secuencia que hemos tejido todo el suéter. Ahora para iniciar la vuelta 2 entonces quitamos el marcador y en ese primer punto empezamos tejiendo directamente ahí un punto bajo y un punto alto juntos. Te marcas el primer punto si te hace falta y recuerda que estas vueltas saltamos el siguiente punto y en el siguiente volvemos a tejer punto bajo y punto alto juntos. Saltamos el punto siguiente y en el siguiente repetimos punto bajo y punto alto juntos. Y así continuamos tejiendo toda la vuelta. Y la manga la vamos a continuar tejiendo igual, con la misma secuencia. Ahora, una vez termines la vuelta 2, para iniciar la vuelta 3, recuerda que es una vuelta de punto alto, debes iniciar aquí en el primer punto con un punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Y tejer un punto alto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta que completes esa vuelta. Y luego volver a repetir nuevamente punto bajo y punto alto juntos. Vamos a continuar repitiendo esta secuencia sin hacer aumentos ni disminuciones desde esta vuelta 2 y hasta la vuelta número 8, que debe ser una vuelta de punto bajo y punto alto juntos. Cuando llegue al final de la vuelta 8, vuelvo contigo y continuamos. Vale, he llegado ya al final de la vuelta número 8, que es una vuelta de punto bajo y punto alto juntos en el mismo punto. Ahora vamos a tejer la vuelta 9, que es una vuelta de disminuciones. La vuelta 9 es una vuelta de punto alto. Así que aquí en este primer punto vamos a tejer un punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Tomamos hebra y en el punto siguiente tejemos un punto alto.
Ya tenemos 2 puntos altos y ahora vamos a tejer una disminución. Tomamos hebra, nos vamos al punto siguiente, insertamos el ganchillo, traemos el hilo, volvemos a tomar hebra y pasamos por 2 de esas hebras. Ahí dejamos este punto alto sin terminar. Tomamos hebra y nos vamos al punto siguiente, traemos el hilo, tomamos hebra y pasamos por 2 hebras. Ahora tenemos 3 bucles en el ganchillo. Lo que vamos a hacer es tomar hebra y cerrar el punto alto. De esa forma hemos hecho una disminución. Ahora vamos a continuar tejiendo 2 puntos altos sueltos, uno en cada punto, 1 y 2, y a continuación nuevamente disminución. Así que para tejer la disminución tomas hebra y en el punto siguiente insertamos el ganchillo, traemos la hebra como si fuéramos a tejer el punto alto, pero tomamos hebra y pasamos solo por 2 hebras y no cerramos ese punto, sino que tomamos hebra nuevamente y vamos al punto siguiente, insertamos el ganchillo y traemos hebra. Y ahora volvemos a tomar hebra y pasamos por 2. Quedan 3 bucles en el ganchillo, entonces ahora en vez de cerrar 2, vamos a cerrar un solo punto alto. Y continuamos tejiendo la secuencia, que son 2 puntos altos sueltos, uno en cada punto. Y a continuación la disminución. Tomamos hebra, nos vamos al punto siguiente y ahí vamos a tejer el punto alto solo a la mitad. No lo cerramos. Tomamos hebra, nos vamos al punto siguiente y repetimos el punto alto solo a la mitad. Y cuando tenemos 3 hebras en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Y esto es lo que vamos a repetir toda la vuelta 9. 2 puntos altos y una disminución. Vamos a continuar así hasta que lleguemos al marcador. Vale, aquí estoy llegando ya al final de la vuelta 9 y me falta terminar aquí 1, 2 puntos altos sueltos y una disminución. Y ya hemos terminado la vuelta 9. Al final de la vuelta 9 debes tener 36 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es continuar tejiendo la secuencia. Ahora vamos a continuar con una vuelta de punto bajo y punto alto junto en el mismo punto. A partir de aquí ya tendrás que tejer 36 puntos siempre. Luego la siguiente vuelta, una vuelta de 36 puntos altos y así sucesivamente. Vamos a tejer así desde la vuelta 10 hasta la vuelta 16. Cuando llegue al final de la vuelta número 16, vuelvo contigo y continuamos la manga. Bueno, aquí he llegado ya al final de la vuelta número 16 con 36 puntos en total. Ahora vamos a tejer la vuelta número 17 y vamos a tejer disminuciones. La vuelta número 17 es una vuelta de punto alto, así que iniciamos en este primer punto con un punto bajo y una cadena que cuentan como el primer punto alto de la vuelta. Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los 3 puntos siguientes. Ahí tenemos ya un total de 4 puntos altos. Y ahora en los 2 puntos siguientes vamos a tejer una disminución. Es decir, tomamos hebra y en el punto siguiente vamos a tejer un punto alto solo hasta la mitad. Y repetimos lo mismo en el punto siguiente, un punto alto solo hasta la mitad. Y tomamos hebra y cerramos todo el punto. En vez de tejer 2, hemos tejido 1. Ahora vamos a repetir esta secuencia. Vamos a tejer entonces a continuación un punto alto en cada uno de los 4 puntos siguientes. Y ahora nos toca disminución. Tejemos en el punto siguiente un punto alto a la mitad y en el punto siguiente un punto alto a la mitad. Y ahora tomamos hebra y cerramos el punto. Y vamos a continuar tejiendo esta misma secuencia toda la vuelta. 4 puntos altos sueltos, uno en cada uno de los 4 puntos de la vuelta anterior y una disminución. Debemos terminar esta vuelta con un total de 30 puntos altos. Voy a continuar tejiendo y cuando llegue al final de la vuelta vuelvo contigo.
Bueno, aquí he terminado ya de tejer la vuelta número 17 y tengo un total de 30 puntos altos. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos al primer punto y cerramos ahí con un punto deslizado. Y ahora ya para terminar la manga lo que vamos es a tejer el punto cangrejo. Para ello recuerda que estiramos aquí un poquito de esta hebra con la que vamos a tejer y nos vamos al punto anterior, al último punto de la vuelta anterior. Insertamos ahí el ganchillo, traemos hebra, nos quedan 2 bucles en el ganchillo, igual que un punto bajo, tomas hebra y cierras el punto. Y así vamos a ir toda esta vuelta número 18, punto cangrejo todo el rato. Uno en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Vamos a continuar tejiendo punto cangrejo y al final de la vuelta, igual que como hemos hecho, terminamos y cerramos con un punto deslizado. Y bueno, ya tenemos terminadas las 2 mangas del suéter. Ahora vamos a esconder ya todas las hebras sobrantes para que el suéter quede totalmente terminado. Bueno, y ya aquí tenemos terminado totalmente el suéter. Como te pudiste dar cuenta, es un suéter que se teje con puntos básicos de principio a fin, es muy rápido y fácil de tejer y es un suéter que puedes adaptar a cualquier talla y a cualquier tipo de material. Si lo tejes, no te olvides etiquetarme y compartirlo con el hashtag suéterrosa. Recuerda también seguirme en mis redes sociales para que sigamos en contacto. Si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora para que no te pierdas los próximos tutoriales. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!